Como cada última semana del mes estamos en nuestra edición especial de Tormenta Cerebral, espacio que dedicamos a la discusión de los más diversos temas de interés nacional. En esta oportunidad venimos con un tema que en las últimas semanas ha despertado un particular interés. Nos referimos a la discusión para contar con una nueva ley de radio y televisión. Así que para abordar esta temática nos acompaña Marlon Mora, quien es presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, y también está con nosotros Sebastián Fournier, quien es miembro de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la llamada Red Mica. Bienvenidos, compañeros. Vamos a entrar de una vez en materia, si les parece. Les agradecemos de nuevo que estén aquí en Materia Gris con nosotros en Canal de la Universidad de Costa Rica. Particularmente, los propietarios privados de los medios de comunicación insisten en que la discusión de una nueva ley de radio tiene que quedarse ahí, en las partes interesadas, prácticamente ellos mismos. Sin embargo, ¿por qué una ley como la Ley de Radio y Televisión tiene que abarcar tantos sectores de la sociedad y no centrarse solo en las partes interesadas? Vamos a hablar un poquito sobre el derecho a la comunicación, sobre la ley vigente que está en 1957 y también sobre el espectro como un bien público administrado por el Estado. Si quiere, podemos empezar. No es nuevo que se hable de la necesidad de una nueva ley. Esta ley data del 54. Cuando apareció el Tratado de Libre Comercio, amputó sistemáticamente lo que significaba esa legislación y eso tuvo una afectación que hoy por hoy hasta la empresa privada lo ha señalado. Ahora, ante esta situación, Contraloría le señala a nuestro gobierno que debe generar una nueva ley. Ante eso, el MISIT, por medio de la SUTEL, ¿qué es lo que hace? Un informe donde detalla que hay graves problemas en nuestro país de cobertura. Y es a partir de ahí que aparece una propuesta del MISIT que ha sido criticada por amplios sectores. Nosotros desde el colegio, y ahora va la participación de nuestra institución como tal, han señalado la preocupación que tenía específicamente en los artículos que han sido señalados ya por los medios de comunicación, pero no Martín de ahora, eso ya desde hace rato. Entonces, es importante que se reflexione, sobre todo ahora cuando hacemos la pregunta de arranque. Se necesita la nueva ley, pero que participen todos los actores y la ciudadanía es fundamental en esto, porque no podemos dejar por fuera a un actor tan importante que al final es el que le retribuye como uno de los principios básicos desde la libertad de expresión, la transparencia, la no discriminación y sobre todo, tal vez un elemento que hoy por hoy deberíamos de tratar de darle fortaleza, que es la pluralidad y la posibilidad de que todos tengamos acceso a un conocimiento que muchas veces se genera desde la oralidad. Nosotros en oralidad casi somos en un 80% que construimos nuestras historias. Pues bueno, la radio es eso y tratando de utilizar aquella frase cliché, la radio se siente. Nos acaba de decir Marlon que el Ministerio de Ciencia y Tecnología estuvo intentando formular un proyecto de ley. Sin embargo, de parte de la Red Mica ha habido críticas muy fuertes con respecto a este intento. Nos preocupó enormemente, por ejemplo, este tema de los artículos que nosotros mismos también considerábamos mordaza y que, contrario a lo que se ha hecho creer a la opinión pública desde los medios de comunicación, lo más preocupante es que están vigentes en la ley nacional. Actualmente, hoy, podrían cerrar un canal por decir mentiras por 15 días, un mes o 6 meses. Entonces, esas preocupaciones las tenemos fuertemente y es por eso que venimos desde hace años diciendo que se debe hacer una nueva ley. También nos preocupa, por ejemplo, que el gobierno proponía la posibilidad de que el 30% de las frecuencias de cada banda podían ser concesionadas a un solo operador y eso es bastante preocupante. Eso sería el equivalente a que un solo dueño pudiera tener Repretel, Teletic y La Nación y si eso no es concentración de medios, o sea, si ya de por sí, por ejemplo, una empresa que ya maneja 4 de las 7 frecuencias principales de VHF del país es concentración de medios, que eso se pudiera profundizar, a nosotros nos preocupaba muchísimo. También es importantísimo tomar en cuenta que venimos en una transición hacia la televisión digital terrestre y eso va a abrir una nueva gama de posibilidades que si no regulamos ahora, cuando veamos ya todo el pastel va a estar repartido y va a haber habido una piñata completa y pues la población va a seguir discriminada porque muchas veces se dice, bueno, sí, Costa Rica es un país de amplia libertad de expresión para el periodista, el comunicador que ejerce su trabajo, pero habría que analizar cuál es la posibilidad de la población en general de expresarse y en especial de poblaciones que han sido marginadas tradicionalmente. Yo conozco múltiples casos de poblaciones alejadas que han ido 1000 veces a todos los medios de comunicación
y como decimos en Costa Rica, nadie les da bola. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a dar espacio a estos grupos sociales para que se expresen también a través de los medios de comunicación? Ese es para mí el gran tema y para la red MICA también. La historia de un canal se asemeja a aquellas telenovelas que después de meses sorpresivamente introducían un personaje que le daba un vuelco dramático a la historia. El último protagonista fue un fallo judicial que le exigía a la actual dueña de la señal, la suma de $1.500.000 para la devolución a los arrendatarios. A su vez, la propietaria y concesionaria de los derechos de la frecuencia demandó a los arrendatarios por retención indebida. Por su parte, los arrendatarios sostienen que existió una negociación para la compra del canal y su señal. Estos arrendatarios fueron absueltos de sus cargos bajo sentencia del Tribunal Penal y fueron obligados a devolver la señal al propietario original. Sin embargo, esta historia no termina aquí, aún queda mucha cuerda que cortar. Esta historia está basada en una nota periodística publicada en mayo del 2001 en la sección Viva del diario La Nación y se refiere a la situación que en ese entonces atravesaba la frecuencia del Canal 2 de televisión. Luego de escuchar esa historia, compañeros, ¿cómo anda hoy en día este tipo de situaciones relacionadas con el uso de las frecuencias? A partir también de lo señalado en el informe de la SUTEL. Tal vez lo más importante es que el informe de la SUTEL dice que existe un desorden en la cobertura. Un desorden en la cobertura, para explicarle a la audiencia qué significa eso, es que fuera de la gran área metropolitana existe un índice deficitario casi en un 80% de que no hay cobertura para ese tipo, digamos, de radio que se está haciendo, ¿no? Y eso lo puede experimentar cualquier persona que maneje hacia zonas alejadas o fuera de la GAM. Y Martín y Sebastián, yo creo que es importante señalar que desde el colegio a nosotros nos ha preocupado esto y nos hemos acercado a la empresa privada a conversar sobre ese tema en particular. Y ellos nos dicen que para que ellos puedan lograr ese 100% de cobertura, ellos también necesitan un poco voluntad del Estado en convenios a nivel, digamos, de los países extranjeros, o más bien los países que en este caso son los que limitan con nuestro país, en este caso Nicaragua y Panamá, porque no sé si se les ha pasado, pero cuando uno está por Ciudad Neyli, entran emisoras de Panamá, cuando está en Guanacaste entran emisoras de Nicaragua. Bueno, entonces ese señalamiento es importante y es desde ahí que yo creo que la discusión también no debe dispararse solamente desde las aristas que se han puesto últimamente, sino hay que plantear la parte técnica que ha carecido en el discurso en las últimas semanas, sobre todo a partir de que, digamos, de que explotó el proyecto de ley del MISIT. Creo que la parte técnica tiene que abordarse, creo que deben de existir muchas personas, Sebastián es una de las personas que conoce sobre esto, pero creo que deben de existir muchas personas que pueden pararse y hablar sobre esto, y el colegio no se ha quedado atrás, Martín, y nosotros le pedimos a SUTEL que nos diera este informe. Tenemos ya más de mes y medio, 2 meses de esperar una respuesta, porque yo creo que cualquier investigación debe ser consolidada y es ahí donde el papel de la Universidad de Costa Rica es fundamental en la participación de este proyecto de ley, que creo que es fundamental. Sí, en el caso del uso de las frecuencias, voy a leer el artículo 17 de la Ley de Radio, es absolutamente prohibido, aparte del tema de la circulación de noticias falsas y engañosas, el lenguaje vulgar, las mentiras y todo eso que se hablaba, que es bastante preocupante que esté vigente. El inciso F dice traspasar o enajenar el derecho de una frecuencia sin previa autorización del ministerio correspondiente. Y podemos ver casos donde frecuencias han pasado de mano 5 o 6 veces en pocos años y el MISIT ni siquiera se ha enterado. Entonces creemos que tiene que haber, primero uñas de parte de los órganos que operan las frecuencias para poder regular este tema
y también pues que realmente el Estado se ponga a regular y se le den herramientas más allá de esta ley que es bastante escueta. Sebas, perdón que te interrumpa. Es importante decirle a la gente que todavía el informe de Sutel no señala eso y que debe excavar en esa profundidad porque, el informe de Sutel es básicamente en cobertura, pero hay otro tema que está poniendo hoy en la picota, Sebas, que de alguna manera debería de mirarse y estudiarse. Sí, y también, bueno, yo sé que el tema de las fronteras es un problema, pero si acaso eso afectará los 30 kilómetros anteriores a la frontera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Ciudad Quesada tiene una cobertura como de 10 canales nada más, que es una ciudad que está bastante adentro del territorio. Limón, Pérez Celedón, o sea, hay un déficit por parte de los concesionarios que no han querido hacer las inversiones adecuadas para cubrir lo que dice la ley que tienen que cubrir. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Usted está sintonizando la señal de Canal UCR. Esto es Materia Gris, ya casi regresamos. Les recordamos que como cada última semana del mes estamos en nuestra edición Tormenta Cerebral y junto a nuestros invitados Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, y Sebastián Fournier, miembro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la llamada Red MICA, estamos conociendo los principales argumentos para contar con una nueva ley de radio y televisión. Vamos a compartirles de seguido un sketch o recreación de un caso muy concreto que nos permitirá entender lo que sucede en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, es decir, esa vía por donde viajan las señales de radio y televisión. Veamos. Digital, única en su estilo, 102.1. Estamos en vivo y en directo desde su radio Éxito FM en el Cantón de la Cruz en la provincia de Guanacaste a través de nuestra frecuencia 102.1 FM y estamos de manteles largos pues nuestro cantón celebra las fiestas cívico-patronales. A propósito, les recordamos que el Gobierno de la República decretó asueto para este jueves 30 de abril para todos los empleados públicos del Cantón de la Cruz, salvo las excepciones que dispone la ley, como por ejemplo los funcionarios que pertenecen a los cuerpos policiales. Pues sí, y seguimos en este ambiente de celebración y nos vamos con música del cantautor guanacasteco Max Goldenberg y la canción Pueblo Mío que pertenece a su álbum Tierra Seca. Compañeros, en el caso de la radio Éxito FM que acabamos de ver, así como el de muchas otras emisoras que existen particularmente en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica, ¿cuál es la situación de las emisoras en esas zonas del país? Bueno, básicamente en esas zonas la cobertura de las emisoras comerciales y en general de las emisoras del país es bastante baja. Además, las regiones sienten que no tienen a dónde expresar sus contenidos generados desde su comunidad, porque muchas veces lo que reciben es las noticias de La Platina y de las presas de San José y nunca hablan de los problemas de su comunidad. Entonces, ha surgido un movimiento que lamentablemente se ha dado de la forma, digamos, alegal, que son las emisoras que transmiten sin un permiso dado por el gobierno, y esto debe regularse y debe entrar a tratarse el tema para que puedan existir emisoras de este tipo de forma legal. En este momento existe la red de emisoras del ICER, que son 15 emisoras en todo el país. Eso implica 15 comunidades cubiertas, pero ¿cuántas comunidades hay en Costa Rica? Y además estas radios lo que tienen son transmisores de 100 watts, o sea, el equivalente a un bombillo. Radio U, por ejemplo, solo en el volcán Irazú, sin contar las repetidoras, tiene 10.000 watts de transmisión. Entonces, cuando nosotros hacemos esas comparaciones y vemos qué es lo pírrico que le han dejado a las comunidades y cómo emisoras como Sonido 101, Radio Golfito, Radio Corobicí han ido muriendo y cayendo en manos de las empresas transnacionales de la comunicación, pues todas esas emisoras son de empresas transnacionales ahora. Y poco a poco las comunidades han ido perdiendo su identidad. Entendemos por qué este fenómeno se da, pero bueno, pues por supuesto tiene que regularse dándole una opción a las comunidades, y es por eso que la Red MICA propone una ley que piensa en todas estas personas de lugares alejados que no tienen una opción. Buenos días, Radio Mágica. Buenos días. Mire, quería enviar un aviso a mis parientes que viven al otro lado del río, porque con las lluvias está creciendo mucho y... Si desea enviar un aviso son 50 pesos. ¿Cómo dice? Marque 5 para cancelar. El monto se debita automáticamente de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Pero si esto es la radio, yo no tengo nada de eso y es una emergencia. Tercer principio. Las frecuencias de radio y televisión son un bien público.
Por eso, es justo que se reserve por ley una parte para fines sociales y de las comunidades, para que podamos comunicarnos libremente. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Marlon, abonado el tema de la falta de cobertura a nivel nacional, está el tema del impuesto que actualmente pagan los concesionarios de las frecuencias de radio y televisión. ¿Cómo anda este asunto, que sabemos que es vital en la aprobación de una nueva ley de radio y televisión? Bueno, la existencia del canon actual es visible y creo que el colegio se ha preocupado por esto y tiene meses de haberse acercado a las diferentes empresas privadas para conocer un poco hacia dónde van y cuál es su pensamiento. Y las reflexiones, o al menos la forma de ver ese proyecto de ley y específicamente los cánones, ellos señalan de que no tendrían ninguna preocupación de que eso cambie. Yo estoy tratando de hacer una repetición de esos comentarios, pero lo que yo sí podría tal vez llamar a alerta es que me preocupa muchísimo que no han participado activamente en esa discusión. Y creo que esta discusión pasa por la parte técnica, como lo dije anteriormente, y ahora a partir de que se señala este proyecto como un proyecto peligroso en un momento determinado y ahora se tiende a tratar de remendar el asunto, aparece Red MICA con un nuevo proyecto, lo mejor sería que verdaderamente se dé una discusión amplia sobre esto. Pero hay otras preguntas que también deberían de aparecer en el ecosistema del tema de la ley de radio y televisión. ¿Y cuáles son esas preguntas? Martín, ¿vamos a poder sostener esas emisoras? Necesitamos verdaderamente voluntad del Estado para poder lograr una red de medios alternativos como se plantearía de alguna manera y vía concesión otorgarlas a esas emisoras. Conozco muchas otras, digamos, experiencias internacionales y verdaderamente la forma en que han sido manejadas es con poco dinero y hay que ser, digamos, fiel a tratar de explicarle a las personas y sobre todo a las audiencias, como ciudadanía crítica, esa situación. Así que creo que la discusión no es algo tan sencillo y hay que tratar de desenmascarar y tratar de mostrarle a la audiencia eso. Creo que Materia Gris va a poder liderarlo. Desde el colegio nosotros hemos tratado de poner todas esas preguntas en el tapete. La Red MICA ha podido llegar al colegio a exponer su proyecto, lo expuso en detalle y recibió todas las consultas de todos los periodistas que llegaron a esa conferencia de prensa y es bueno que desde el canal Universidad de Costa Rica tengamos la oportunidad de discutir más allá de ese nombre que se le ha puesto a una ley que en realidad debería de ir un poquito más allá para el bienestar de todas esas otras comunidades que no reciben la información que verdaderamente necesitan, que es conocimiento e historia pública. Así es, para aterrizar más en este tema y en la necesidad de contar con una nueva ley de radio, vamos a dedicar el tercer y último segmento de nuestro programa a una iniciativa que nace de la sociedad civil. Ya regresamos. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. La discusión que busca actualizar la ley de radio y televisión, que es de 1954, no es nada nueva. Tanto la Universidad de Costa Rica como el Colegio de Periodistas y la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa vienen impulsando esta discusión, particularmente la Red MICA, que cuenta en este momento con una propuesta de ley que espera someter a consulta de la Asamblea Legislativa. Sebastián, ¿cómo se dio este proceso? Contanos un momento cómo es el ABC de esta propuesta de ley desde la Red MICA. Claro, la Red MICA viene discutiendo desde hace 6 años la posibilidad de crear una nueva ley. Pues nos hemos asesorado con personas de diferentes áreas para crear una propuesta, ante todo muy costarricense, pensada para nuestro país, sin, digamos, copiar nada de ningún otro lado. Y realmente pensando en la ciudadanía y en las necesidades de nuestro país. Hemos hecho, además es una propuesta que no está vinculada ni al gobierno ni a los empresarios, entonces es una propuesta independiente
que realmente está pensada desde la gente, ¿verdad? Es una propuesta que está basada en principios universales de derechos humanos, digamos, todo el cuerpo de la ley está basada en las disposiciones de la UNESCO, de la ONU, de la libertad de expresión para América Latina, en fin, es una ley que está basada inicialmente en el derecho humano a la comunicación, es un derecho universalmente reconocido y que en este momento no está permitido o no está garantizado a través de la ley costarricense. También buscamos que el espectro radioeléctrico sea pensado como un bien de la nación, de interés público prevalente, que haya pluralidad, diversidad cultural, justicia territorial, un uso eficiente de recursos escasos y además garantizando la libertad de expresión ante todo. O sea, es un principio garantizado a lo largo de toda la propuesta de ley, prohíbe la censura previa y busca la independencia de los medios en todos los sentidos, porque muchas veces se ha dicho que los medios públicos y comunitarios son medios ideologizantes, nada más alejado de la realidad. Veamos casos como el de Australia, el de Inglaterra, Noruega, o sea, en fin, en todo el mundo civilizado, los medios comunitarios se utilizan para promover la libertad de expresión de la gente y esta ley garantiza que esos medios sean independientes del Estado, de las empresas y entre sí. Incluso se promueve que medios como el CINART o medios como la Universidad de Costa Rica, que son públicos, tengan independencia absoluta para que puedan garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, es la primera ley en América Latina que regula íntegramente todo el tema de digitalización de la televisión. Es un capítulo muy ambicioso, estudiado con técnicos a nivel internacional y nacional. Y estamos de verdad muy contentos, pues es un proyecto que engloba muchísimas necesidades de la ciudadanía y que estamos seguros que sería la mejor forma para llevar a Costa Rica una comunicación plural, diversa y que garantice que todos los intereses se vean reflejados en la comunicación. Costa Rica no tiene muchos antecedentes con respecto a leyes de iniciativa popular. Hace más o menos unos 2 o 3 años, la ley de protección animal o de vida silvestre. La ley de vida silvestre fue aprobada por iniciativa popular. ¿Se ha encontrado Red Mica y esta iniciativa con obstáculos de conflictos de interés a la hora de presentar este proyecto? Pues siempre ha habido como un poco temor desde los sectores empresariales, ¿verdad? Porque obviamente cuando les quieren regular el área en la que se han movido tan cómodamente hasta ahora, eso entendemos que genera temor, pero estamos seguros y estamos buscando un acercamiento con todos los sectores para que ellos también la puedan leer y se den cuenta que esta ley garantiza la seguridad jurídica de todos los medios actuales tal cual está establecido, pero eso sí regula las tecnologías que vienen para que se garantice pluralidad, ¿verdad? Y además, pues es una legislación que realmente involucra a todos y todas y creemos que la iniciativa popular más bien es la mejor oportunidad para generar discusión con la gente, para ir a los chiles, y eso es lo que estamos haciendo, y explicarles qué es eso. Este sábado vamos para Tilarán, otros días vamos a Siquirres y conversamos con la gente porque este es un tema que tiene que ser desde la gente. A nosotros lo que nos importa es que las comunidades entiendan la importancia de esto y que cuando esta ley esté aplicada, estén listos para empezar a organizarse y pedir frecuencias y empezar a gestar una comunicación verdaderamente desde la gente, ¿verdad? Entonces la iniciativa popular nos parece clave y estamos seguros que todos los miedos y temores que tienen otros sectores en este momento se van a ir limando con el tiempo. Marlon, bueno, ¿cuál es la posición del Colegio de Periodistas con respecto a la nueva ley que está proponiendo la Red Mica? En este proceso de discusión, ¿se han habido acercamientos? Hoy arrancaba diciendo de que esto no es nuevo y que existen antecedentes que pusimos en contexto al arranque del programa. Es tan poco nuevo que desde el año pasado el colegio ha liderado la discusión de este tema y lo hemos hecho abiertamente. Inclusive hemos realizado comunicados donde hemos tratado de expresar cuál es la visión que tenemos al respecto de la necesidad de una nueva ley que data del 54 y que todos estamos de acuerdo que debe cambiar. Facilitamos el espacio y claro que pedimos que de alguna manera
esa discusión se dé con todos los actores sociales. Hemos invitado a la empresa privada para que esté ahí. Nosotros obviamente vemos con muy buenos ojos que tengamos la posibilidad de que agremiados lleguen a nuestro colegio y que la red MICA se sume a expresar en este caso su proyecto de ley para que la gente lo conozca. Y es a partir de ahí que una iniciativa popular que pueda ser respaldada por una cantidad de firmas pueda llegar a, digamos, a un puerto seguro. Y esto depende mucho de la ciudadanía en este caso en particular y de ellos y la labor que hagan de difusión. El colegio, su responsabilidad es tratar de hacer difusión, que se conozca, y esa labor la hemos completado de principio a fin. Compañeros invitados, ¿es el deber en una nueva ley de radio y televisión que se haga una discusión sobre contenidos? ¿Debe una ley de radio y televisión regular los contenidos de comunicación? Esa es la gran discusión que causó un problema recientemente. La posibilidad de que la libertad de expresión sea machacada porque vamos a tener autocensura, porque de alguna manera algo que se investigó nos va a dar miedo decirlo. Yo creo que cuando la libertad de expresión pisotea otro derecho humano, nosotros como periodistas sabemos que no vamos a ir ahí. Y eso lo tenemos claro todos los comunicadores. En este país el periodismo siempre ha sido muy bueno y ha sido tan bueno que hemos logrado de alguna manera un rating importante o un ranking importante desde Reporteros Sin Fronteras, donde nos señalan de los países donde mejor lo hacemos, pero es porque los costarricenses Martín y Sebastián están en vigilia constante. Así que lo más conveniente es que sigamos por la misma vía y que veamos la comunicación como un derecho humano fundamental. Sí, no, los contenidos no se deben regular, lo absoluto. Lo que sí se debe promover es la producción de contenidos costarricenses, ahí sí. O sea, tiene que promoverse que Costa Rica produzca su contenido y que ese contenido se vea y se escuche en los medios de comunicación, pero no decir qué, ¿verdad? Tiene que darse esa libertad y jamás meterse a regular contenidos porque eso pues al final termina estropeando esa posibilidad de expresarnos libremente. Contenidos costarricenses respetando derechos humanos. Totalmente. ¿Verdad? Muchísimas gracias a Omar Mora y también a Sebastián Fournier por habernos acompañado en esta edición especial de Materia Gris. Ese es un tema realmente muy amplio que se le tiene que dar importancia y mayor discusión. Sin embargo, es importante que desde el canal de la UCR y Materia Gris sabemos que una ley de radio y televisión no puede aprobarse sin la participación directa de la ciudadanía costarricense. Quédense en sintonía de canal UCR, que es Televisión con Sentido.